Hola cartagineses, mi nombre es Alejandra Araya Calvo, soy oriunda del barrio San Bosco en El Molino, en Cartago. Nací un 23 de marzo por allá de 1966. Mis padres, Edgar Araya Solano, Josefina Calvo de Araya. Estudié en la Universidad de Costa Rica, soy educadora de corazón y me he desenvuelto como directora de centros educativos en sus diferentes modalidades. Por eso mi caballo de batalla en esta campaña es precisamente la educación. Es mi norte, la educación del ser humano. Dentro de las vivencias tal vez más importantes de mi pequeña infancia, podríamos decir, está el hecho de que al ser de las menores de mi familia, porque somos 11 hermanos, siempre fuimos muy chineadas, mi hermana menor y yo. Y sencillamente los hermanos mayores generalmente siempre nos estaban cuidando, nos estaban protegiendo. Entonces realmente fuimos muy consentidas desde todo punto de vista. Mi padre, un hombre maravilloso, no solo en su trabajo, sino en su forma de ser, muy estricto, por cierto, pero también tenía ese complemento tan hermoso que era mi madre, que con su cariño, con su dulzura, con su asistencia siempre dentro de la casa, nos hacía sentir muy amados a todos los hermanos y hermanas. Otro recuerdo muy importante es mi barrio, el barrio San Bosco. Todos cuando estábamos pequeños salíamos, era lindísima las jugadas que nos dábamos en la entrecalle, con el bate, con patines, con bicicleta. Nos poníamos de acuerdo en las diferentes familias que estábamos en el barrio para ver qué le pedíamos al niño. Entonces, en una Navidad, por ejemplo, todas pedíamos patines y nos daban las 2 de la mañana patinando en una Navidad. Era algo realmente maravilloso. Cenábamos inmediatamente, por lo menos en mi núcleo familiar, en mi familia, mi padre y mi madre nos acostumbraron todos los días a rezar el Santo Rosario. Entonces, después de que comíamos, rezábamos el rosario y una vez que terminábamos de rezar el rosario, salíamos a jugar. Porque había que jugar mecate, había que jugar pisé, había que jugar bate. Bueno, ¿qué no jugábamos? Fue realmente una infancia maravillosa porque éramos muchos chiquillos. Todas las familias del barrio San Bosco estaban compuestas por muchos miembros. Todos éramos muchos hijos, generalmente 6, 7, 10 y mi familia éramos 11 hermanos. Entonces era realmente lindísimo cuando salíamos todos a jugar en el barrio. Éramos grandes amigos, grandes amigas y todo lo compartíamos. Era realmente maravilloso. Dentro de mis mascotas, puedo decir, me encantan los pajaritos, pero no soy de la política de tener pájaros en cautiverio. Pero los perros siempre han sido pues nuestros acompañantes en las casas. Mi papá siempre le gustó tener perro en la casa y de hecho nosotros tenemos 2 pastores alemanes. Me encantan los perros, creo que son muy leales, muy nobles, cuidan mucho, por supuesto, y no hay nada más lindo que externar y sentir también la compañía de una mascota, en este caso como son los perros. Por supuesto que hay gente que opta por otro tipo de mascotas, pero en mi caso me encantan los perros. Dentro de las comidas favoritas, en realidad puedo decir que me gusta de todo. Gracias a Dios me enseñaron a comer de todo, entonces me encanta la comida. Lo que pasa es que, digamos, hay algunos platillos así que sí son así como más atractivos para uno, como son, por ejemplo, me encanta el pastel de palmito, me gusta mucho una buena carnita arreglada, ¿verdad? Eso me encanta. El salmón también me gusta mucho con ajito, etc. Entonces, esas son comidas, pero en realidad como de todo. Recuerdo también, por ejemplo, los paseos que mi padre con muchísimo esfuerzo nos daba a nosotros una vez al año. Nos íbamos para Guanacaste, alquilábamos ya fuera la casa que tenía allá en Playas del Coco el padre Martínez, o bien creo que era una familia de
de doña Esther Navarro, creo que era la otra casa donde siempre íbamos. Entonces nos íbamos una semana a Guanacaste. Teníamos nuestro centro de operaciones en esa casa y de ahí empezábamos a andar por diferentes playas de Guanacaste y nos encontrábamos a un montón de Cartagos, porque Playa del Coco era la réplica de Cartago cuando estábamos de vacaciones. Dentro de las añoranzas más importantes de el Cartago de ayer, me remonta, por ejemplo, a ir a jugar a la fuente que estaba en el Parque Central, ¿verdad? Aquellos momentos en que en los barrios jugábamos con tanta libertad, sin los peligros que encontramos hoy en día. Añoro esos espacios, esos momentos donde uno puede ver los grupos de niños, los grupos de jóvenes practicando algún deporte, ¿verdad? Siento que esos eran momentos muy especiales y momentos que construyeron nuestra forma de ser y nuestra forma también de agradecerles a nuestros padres todo aquello que nos inculcaron. Valores importantes que han marcado mi vida: el esfuerzo, el sacrificio de mis padres por el hecho de que todos mis hermanos, incluyéndome, pudimos llegar a ser profesionales, que a pesar de las necesidades y limitaciones que teníamos como una familia numerosa, gracias a Dios supimos aprovechar ese esfuerzo, ese sacrificio de nuestros padres para estudiar, prepararnos y sobre todo ser personas de bien. En mi época de adolescente, bueno, fui muy metida donde los padres salesianos. Me encantaba porque en principio me iba a ser monja, pero bueno, dicen por ahí que un sacerdote me salvó de serlo. Entonces, pues sí viví mucho nexo con los padres salesianos, cooperadora salesiana, catequista, en fin, vivía muy metida en la iglesia. Sin embargo, pues hice mis travesuras, como por ejemplo, tocar puertas de la casa, tocar timbres y salir corriendo, ¿verdad? Entonces salían las doñitas bravísimas a ver y nosotras escondidas viendo a ver si salían o nos pescaban, o bien arrancar guayabas o arrancarle pitangas a algunas de las vecinas que eran sumamente recelosas cuando tenían algún fruto muy bonito. Entonces esas eran en realidad las travesuras que hacíamos en esa época. Dentro de mis mayores logros puedo hablar, por ejemplo, de mi parte profesional y de mi parte, digamos, intelectual. De mi parte intelectual, gracias a Dios, siempre he sido muy buena estudiante. Me he graduado con muy buenas calificaciones porque me encanta estudiar, me encanta leer, ¿verdad? Y es de algo que me siento sumamente satisfecha. A nivel profesional, todo ese bagaje que he podido recibir a nivel de mi preparación académica me ha permitido ser una funcionaria bien capacitada, trabajar siempre buscando el bienestar de mis muchachos, de mis estudiantes, porque creo firmemente en la educación como el motor de desarrollo y de avance de cualquier ser humano. Mi mayor orgullo en este momento es mi familia, mis hijos, mi nieto. Me siento sumamente orgullosa de quiénes son mis hijos, me han dado muchas satisfacciones. Y si algo puedo indicarles o aconsejarles a mis hijos, es precisamente, en primer lugar, la fe en Dios en todo momento. Y en segundo lugar, el esfuerzo, la templanza, el compromiso y, por supuesto, el trabajo constante para lograr los objetivos que nos podemos plantear. Para mí eso es fundamental en la formación de una persona. Por supuesto que desde pequeñitos, con los límites, con la educación, la formación de todo punto de vista para ellos. Dentro de mis hobbies puedo mencionar en primer lugar la lectura. Me encanta leer. Para mí no hay nada más relajante que un sábado por la tarde coger un buen libro, ponerme en una mecedora, tal vez una copita de vino, ¿verdad? Y empezar a leer. Me encanta escuchar música también. Generalmente no escucho música de radio, me gusta, por ejemplo, la
la trova española, la trova latinoamericana. Esa es la música y por supuesto lo nacional, Malpaís, Canto América, ese tipo de música que de una u otra forma siempre nos va a dejar un mensaje, siempre nos va a identificar alguna etapa de nuestra vida. Entonces para mí la lectura, la música, dentro del deporte puedo mencionar, me gusta mucho el básquetbol. De jovencita estuve en la selección de la escuela laboratorio, entonces sí me gusta el básquet. De vez en cuando rasgo un poquito la guitarra, pero en realidad me gusta mucho caminar, me gusta mucho ir por senderos, observar y disfrutar la naturaleza es uno de mis hobbies favoritos. Indudablemente la ética es un valor sumamente importante en la conformación de un ser humano, porque en primer lugar el tener la racionalidad para no hacer daño al prójimo me parece que debe ser uno de los principios éticos más importantes, que nuestra conducta, nuestra forma de ser no sea algo que vaya a dañar al prójimo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que hay valores y principios importantísimos dentro de la forma de ser de nosotros, como es la autenticidad, la honestidad, incluso la moral, que no deja de ser un aspecto importante que actualmente mucha gente cuestiona qué es moral, pero indudablemente a nosotros nuestros padres nos inculcaron un concepto muy simple de moral, y este subyace precisamente en el hecho de no hacer daño a los demás y tener siempre un comportamiento adecuado a donde quiera que vayamos. El hecho de recibir críticas creo que es importante cuando uno tiene cierta formación. Primero, discriminar entre lo que es una crítica buena y una crítica nociva. Esto no quiere decir que no sean importantes. Hay críticas que son buenas, porque gracias a Dios ninguno de nosotros es perfecto. Cuando la crítica es bien intencionada y viene precisamente para construir o darnos una mejor formación, me parece que es válida, ¿verdad? Y creo que por algo Dios nos dio 2 orejas y una sola boca. 2 orejas para escuchar mejor y una boca para hablar menos. Entonces, a mí me parece sumamente importante el hecho de saber manejar la crítica sana. La crítica, repito, que nos vaya a construir, que si tenemos que hacer un cambio de dirección, un cambio de rumbo, lo podamos realizar de manera humilde, por supuesto, para reconocer el error, reconocer alguna situación particular, ¿verdad? Pero sí me parece importante saber discriminar entre lo que es la crítica sana y la crítica destructiva. Si me viera favorecida por la votación de todos y cada uno de ustedes como cartagineses, lo que les diría en primera instancia es que me comprometo fielmente ante Dios, por supuesto, y ante ustedes y ante mí misma, a cumplir a cabalidad cada uno de los aspectos que hemos venido desarrollando en la campaña. ¿Con miras a qué? A mejorar las condiciones de vida de todos los cartagineses, no de un sector, no de un sector. Y por ello, para mí es muy importante de llegar a esa silla de la alcaldía, el poder comprometerme a realizar un trabajo con firmeza, con transparencia, pero con mucha tenacidad para sacar a este pueblo que merece lo mejor de lo mejor. Sin duda alguna, el primer mandato que realizaría estaría enfocado en primer lugar a diagnosticar, a conocer cómo está ese contexto municipal en el que nos vamos a desenvolver en primera instancia, y en segundo lugar, midiendo el clima organizacional que tiene la Municipalidad de Cartago, poder hacer los equipos de trabajo con metas bien específicas, con metas bien orientadas ¿hacia qué?
a lograr la calidad de vida de todos los cartagineses. Si logramos tener equipos de trabajo comprometidos y metidos de lleno en este objetivo, vamos a sacar la tarea. Vamos a lograr que Cartago sea una provincia donde dé gusto vivir.